interna en el Frente de Todos, en el gobierno nacional, gana cada vez más intensidad, se hace cada vez más expuesta y con eso genera más preocupación a todos los argentinos. Vamos a hablar de eso con nuestros colegas, los editores de La Voz. Virginia Guevara, bienvenida, Vicky. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Jefa de Política de La Voz. Y Mariano Bergero, editor también de esa sección. Hola, Flor, buenas noches. Bueno, ayúdenos a entender cómo sigue evolucionando esto, porque claramente es una pelea en evolución y evolución ascendente. Sí, en evolución cotidiana también, hora a hora, en cada una de las intervenciones públicas de los protagonistas, lo que estamos esperando es el siguiente suceso de esta pelea. Exactamente. La verdad que es una dinámica muy difícil de tolerar en un país con los problemas que tiene Argentina, y también es muy difícil de pensar en cómo evoluciona eso puertas adentro de un gobierno que no da respuesta a ninguno de esos problemas. Más que una interna, que es lo que solemos, el modo en que solemos plantear o presentar las disputas entre políticos, estos son casi dos gobiernos enfrentados, donde hay dos grupos donde claramente están planteando ideas diferentes sobre temas medulares de lo que es la gestión pública. Eso es lo que van reflejando cada uno de los cruces. Además, se nota claramente que nadie quiere que haya ninguna duda de que esa pelea existe, de que está ahí y que evoluciona día a día, porque todo es muy explícito todo el tiempo. Creo que hay ahí un sentido político de esta pelea que no tiene que ver ya solo con el peronismo, sino que empieza a abrir el panorama al resto de la sociedad. Creo que en algún momento buena parte de las fuerzas políticas van a empezar a ver si hay que darle algún apoyo a Alberto Fernández. Creo que eso es lo que está empezando a poner en juego el propio oficialismo. Esto que vos describís, Virginia, tuvo que ver también, o se manifestó en una escalada de declaraciones que hubo en los últimos días, bueno, cuando finalmente habló Cristina Fernández. Mariano, no sé si querés ir como repasando eso o haciendo tu mirada sobre ese. Bueno, empezó obviamente el primer ataque del kirchnerismo duro lo encabezó Andrés el Cuervo Larroque la semana pasada, pero si hacía falta, y lo hizo, y Cristina Fernández de Kirchner lo expuso en toda la medida, fue el viernes pasado en Chaco, cuando se hizo dar un honoris causa con el anfitrión Jorge Coqui Capitanis, y ahí lo dijo con todas las letras, habló de la identidad de Cristina Fernández de Kirchner en contra de lo que viene planteando el rumbo económico el presidente Alberto Fernández, y directamente le apuntó a dos funcionarios, básicamente a Martín Guzmán y también a Matías Culfas, pero también fue muy dura con Alberto Fernández al decir que en realidad cuando ella lo eligió en septiembre del año 2018, lo eligió a él porque Alberto Fernández no representaba a nada, ¿sí? Y eso, claro, la verdad que para cualquier político, y más para quien ejerce la primera magistratura, evidentemente es un golpe debajo del cinturón. Totalmente. Por más que antes había dicho que tener la banda y el bastón no significaba tener el poder. A eso se sintetiza un poco en esa frase que es una de las que pronunció. Viene toda una serie de desgaste, de limada muy importante a la figura nada más y nada menos que presidencial. Obviamente que hubo respuesta de esto. El fin de semana el presidente Alberto Fernández, antes de encauzar su viaje para una gira bastante insulsa por Europa, que la está llevando adelante en este momento, de algún modo coacheó a Guzmán y a Culfas para que el día posterior, el día lunes, fuera los que salieron a contestarle. Y ahí fue cuando precisamente salieron a contestarle con esta cuestión de decir que el rumbo económico era el adecuado y sobre todo enrostrarle a Cristina Fernández de Kirchner, nada más y nada menos, que había tenido inconsistencias macroeconómicas su último gobierno, cosa que es absolutamente cierto, pero lo que parecía que no iba a pasar ese límite era Guzmán. Bueno, finalmente con la veña de Alberto, Guzmán fue un poco más allá. Sí, eso da la sensación que lo habilitó, porque Guzmán había esbozado alguna cuestión muy tibia antes. Está más que claro. Pero totalmente que lo habilitó, y ahí es donde me parece que tenemos que empezar a mirar las señales que el gobierno, que el Ejecutivo, Alberto Fernández, está empezando a dar a todo el resto del sistema político argentino. Es una situación de vulnerabilidad
tan grande frente al kirchnerismo que creo que lo que está demandando, y estamos viendo también algunas de las primeras respuestas a ese planteo. Lo vimos con el evento, el mega evento empresario de Bariloche, donde la figura de Guzmán fue reivindicada como un resto de racionalidad dentro de la Casa Rosada. Es que ese es el lugar que él busca construir también, ¿no? Nosotros somos la racionalidad ante esta cosa de destruir el sentido común o no contribuir a construirlo. Y especialmente apoyándose nada más y nada menos que en el empresariado, en lo que se le conoce como el Círculo Rojo. Y en la jornada de hoy hubo un explícito apoyo, además del embajador en los Estados Unidos, Mark Stanley, que dijo que Guzmán había hecho un trabajo fantástico con el FMI, en estos términos, con el acuerdo con el FMI, y que era una persona brillante dentro del gobierno. Un Stanley que viene de tener algunos encuentros con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que también empieza a emitir señales también hacia el país del norte. Todo muy confuso, pero lo concreto es que Alberto busca posicionar a Guzmán como la centralidad del horizonte de lo que pretende de aquí hasta 2023, y del lado del kirchnerismo justamente es el púchima, la cual hay que pegarle todo el tiempo. Virginia, si esta es una discusión de modelos dentro del gobierno y que parece más una discusión de oficialismo y oposición o algo así, ¿dónde queda la oposición en ese tablero? Esos son los movimientos que estamos viendo bastante explícitamente dentro del sistema político. Sí, la acción política principal transcurre en un enfrentamiento dentro del oficialismo. ¿Dónde queda la oposición? ¿Qué puede aportar? Ahí vemos algunos sectores de Juntos por el Cambio diciendo todo el tiempo son lo mismo, gobiernan juntos. Cristina lo designó prácticamente presidente Alberto. Pero en la práctica, lo que el electorado y los argentinos vemos también, incluso buena parte de los no votantes del Frente de Todos, es una pelea de poder enorme entre la vicepresidenta y el presidente. Creo que es una situación que está exigiendo que el electorado tenga algún corrimiento y que sin dudas va a poner a la dirigencia de Juntos por el Cambio también en otra situación, porque Alberto tiene una oposición en este momento mucho más crítica y mucho más fuerte en la vicepresidenta que en lo que discursivamente está haciendo Juntos por el Cambio. Es que se desdibuja claramente la oposición cuando la misma oposición es una parte del gobierno. Y esto no había sucedido nunca en la historia democrática de la Argentina, porque si bien tuvimos divorcios, esos divorcios tuvieron una pelea, una fractura, y cada uno por su lado. Pasó con Chacho Álvarez con De la Rúa y luego pasó con Cobos en el último mandato el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Pero no hubo cogobierno. Aquí hay dos frentes que están todo el tiempo disputándose el rumbo económico. Y creo que Cristina Fernández de Kirchner lo que dice es, todavía estamos a tiempo, ¿sí?, de cambiar esto y de no hacerle el trabajo gratis a Juntos por el Cambio, que para casi todo el establishment va a tener muchas chances de recuperar el poder, aunque hay que ver cómo crece este fenómeno de Milei, que viene siendo lo disruptivo para el sistema político. Otro elemento novedoso de la escena política nacional es la dificultad que está atravesando en este momento Juntos por el Cambio, porque por un lado tiene la oposición que significa Cristina Fernández y por otro lado tiene a Javier Milei también comiéndole buena parte del discurso político. Sin dudas, una situación de reacomodamiento y rediseño para la oposición mayoritaria, que es la de Juntos por el Cambio. Los extremos y ahora el discurso racional y demás en este sector, en Guzmán y Fernández. Bien. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Por supuesto, los vamos a tener acá nuevamente en el programa que viene, porque esto, lamentablemente, parece que sigue y por mucho tiempo. Los invito ahora a seguir con Fede. Este martes se inició en varios puntos del país la marcha federal piquetera que viene desde Ushuaia hasta La Quiaca, que va a pasar por Córdoba mañana miércoles, que va a tener un acto frente al Patio Olmos en la capital, donde van a hablar dirigentes, militantes, y que van a mantener durante varias horas a la ciudad en la mira del país, porque va a ser uno de los lugares de referencia de esta marcha. Está con nosotros Soledad Díaz. ¿Cómo estás, Sole? Hola, ¿cómo estás? El Partido Obrero. Así es. Una de las personas que está trabajando en la organización y que va a participar de la marcha, ¿no? Bueno, ya dijimos, al mediodía, mañana miércoles, frente al Patio Olmos. Yo te quería preguntar, en esta
condición en la que estamos hoy, una Argentina muy convulsionada, con un gobierno muy cuestionado y con cifras económicas muy malas. ¿Cuál es la lectura política que deberíamos hacer de esta movilización? Digamos, ¿contra quiénes van? ¿Cuáles son los reclamos que están poniendo en juego y que están manifestando en la calle? No, lo primero que hay que decir es que estamos ante una marcha federal que sin duda va a ser un hecho político de magnitudes. Ya lo viene siendo, hoy han comenzado a salir las columnas de 5 puntos del país, entre ellos desde Ushuaia al sur, desde La Quiaca al norte. Como vos mencionabas, va a tener epicentro también en la ciudad de Córdoba la jornada de mañana. Y es una marcha que tiene un contenido político y programático muy claro, que cuestiona no solamente a este gobierno, sino a los últimos gobiernos que durante 20 años, después de la salida de la convertibilidad, nos han arrojado a la pobreza. Esa situación se agrava con toda claridad con este pacto que se acaba de firmar con el Fondo Monetario Internacional y las consecuencias están a la vista. Las consignas de esta movilización son muy claras: por trabajo, por salario, contra el hambre y la pobreza, porque son, digamos, los elementos que hoy cuestionan fundamentalmente la descarga de una crisis sobre las espaldas de los trabajadores. En ese sentido, creo que lo más importante a destacar es cómo desde los sectores más vulnerables de la población, desde las barriadas, se empieza a romper con una estructura de contención que muchas veces han implicado las burocracias de las organizaciones sociales ligadas a los gobiernos o que están vinculadas a los gobiernos y a sus políticas ajustadoras, y el manejo clientelar que se ha hecho muchas veces de los programas sociales. Pero en este punto también hay que destacar cómo ha integrado a esta organización también las organizaciones sindicales independientes, antiburocráticas, combativas, y mañana vamos a tener un hecho político en el que también van a aparecer muy fuertemente sindicatos tan importantes como el del neumático, el sindicato de municipales de Jesús María, que digamos rompe con la burocracia sindical y que bueno ha logrado importantes victorias en el último periodo en cuanto a lo salarial, a la incorporación de trabajadores tercerizados y agrupaciones y sindicatos independientes como ATE, Seccional Córdoba. Es decir, que estamos hablando de un hecho político de magnitudes que tiene toda una prelación en un plan de lucha que se forjó con 3.500 delegados allá por el mes de marzo en Plaza de Mayo en una Asamblea Nacional piquetera y que plantea hacia futuro también una fuerte intervención en un escenario que se va a ir agravando para el conjunto de los trabajadores. Es decir, no es un reclamo sectorial de los desocupados, sino del conjunto de los trabajadores. ¿Y qué lectura hacen desde la izquierda de esta división que está viviendo el gobierno del Frente de Todos, donde hay posiciones que pueden ser cercanas a las que planteabas recién, ¿no? Por ejemplo, el kirchnerismo se opuso al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, también se opone, o por lo menos parece que se va a oponer, a la suba de tarifas. ¿Hay ahí una cercanía con esa ala más dura desde la izquierda que representa el kirchnerismo? ¿O también ahí hay impugnación y hay cuestionamientos de parte de ustedes? No, lo que creo es que no hay un acercamiento de posiciones con este ala liderada por Cristina Fernández de Kirchner. ¿Eso es verdadero? Digamos, entendemos que hay una posición especulativa de cara a 2023 que tiene que ver fundamentalmente con no hacerse cargo de la responsabilidad que también tiene este sector del kirchnerismo en las consecuencias de un ajuste que estamos sufriendo todos los trabajadores, los desocupados, los ocupados, en general la población trabajadora. Y en ese sentido se está buscando de manera especulativa establecer una posición de delimitación de este sector que hoy gobierna del oficialismo, pero que no tiene otro alcance, porque en definitiva todos parten de la misma premisa, que es el pago de la deuda externa con el hambre del pueblo. En ningún momento este sector se ha referido a rechazar el pacto con el Fondo Monetario Internacional, sino lo que plantea es que podrían haber negociado mejor, pero todos coinciden
en el pago de esta deuda con el hambre de los trabajadores. Estos nuevos, por ahí, anuncios que se han hecho en relación a un impuesto a la renta inesperada, a que vuelvan los capitales fugados, en realidad no tiene asidero en la realidad actual, en la que lo único que hace este gobierno es beneficiar justamente a todos estos sectores que han fugado las capitales y que han dejado como consecuencia un tendal de trabajadores desocupados. Bueno, nosotros tenemos un planteo que va, digamos, totalmente opuesto por el vértice, que es el de la movilización popular. Y en este escenario de mucho cansancio, de mucho hastío de la gente, de los trabajadores, del ciudadano en general, con respecto a los políticos tradicionales que no están dando y no han dado resultados, bueno, lo vemos en los números que habitualmente tenemos que afrontar cuando vamos al supermercado, por ejemplo. Ese crecimiento que se dan en políticas no tradicionales, en un caso con sectores de la derecha, con Javier Milei, y también en sectores de la izquierda, con ustedes, con los movimientos sociales cada vez más presentes. ¿Qué evolución ves que tendrá hacia 2023 en un futuro electoral? Mira, en el caso de ustedes, ¿no? Lo primero que, digamos, hay que decir de la situación de hartazgo generalizado que ha sido evidente incluso en las elecciones de 2021, el muy bajo porcentaje de población que fue a votar, y cómo de alguna manera esto intenta ser capitalizado por sectores como de la derecha. Nosotros partimos de la base de que la Argentina no tiene un ascendente fascista ni derechista, sino por el contrario, digamos, de defensa de las libertades democráticas, de defensa del derecho constitucional a la protesta social. Estamos viendo cómo al calor de el amparo de los propios gobiernos crecen este tipo de posiciones. Pero lo que tú te decías es, para no emparentar los fenómenos, no emparentar lo ideológico, sino sí los fenómenos, de que hay gente que está diciendo, bueno, es hora de darle por ahí una oportunidad a sectores o a movimientos políticos que no tuvieron la oportunidad porque con los que probamos ya no funcionaron. En algunos casos para un lado y en otros casos para la izquierda. En ese sentido puede ser algo parecido. Difícilmente esta situación pueda ser capitalizada por un sector como la derecha que propone justamente todo lo contrario, sostener, porque con el planteo de estar en contra de la casta, en realidad lo que defienden es la casta más recalcitrante que tuvo la Argentina, el modelo económico menevista, de las privatizaciones, de la devaluación y del agravamiento de las condiciones. Difícilmente eso pueda tener asidero. Nosotros planteamos por la vereda opuesta un planteo de movilización y de intervención de los trabajadores con un programa propio. Bueno, entonces mañana mediodía, frente a Patio Olmos, la marcha llega a Córdoba y ahí estarán todos ustedes. Así es. Gracias, Soledad. Gracias a vos. Nosotros seguimos con más Voz y Voto.